El perfume a flores blancas me mareaba. Las luces del salón resplandecían con tanta fuerza que tuve que entrecerrar los ojos para acostumbrarme. Había esperado este día durante meses, soñando con ver a mi hijo, Daniel, sonreír de nuevo. Llevaba un vestido azul cielo que yo misma había cosido, con el encaje que guardaba desde mi boda. No era elegante, pero sí digno. Y mientras me alisaba el cabello frente al espejo del baño del salón, pensé en mi difunto esposo y murmuré: «Mira, Ernesto, nuestro hijo se casa». Cuando salí, el murmullo de las conversaciones se mezcló con la música suave. Vi a Daniel entre los invitados, alto, apuesto, con ese aire de seguridad que siempre me llenó de orgullo. A su lado, Lorena, mi nuera, brillaba como una joya recién pulida. Su vestido era de un blanco tan puro que dolía mirarlo. Ella me vio, y en lugar de sonreír, torció los labios en una mueca apenas disimulada. Apreté el pequeño regalo que llevaba entre las manos, un relicario de plata con la foto de Daniel cuando era niño. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo como si fuera una niña. «Hijito», susurré. «Felicidades». Lorena me interrumpió antes de que él pudiera responder. «¿Qué es ese olor?», dijo arrugando la nariz. «Es mi perfume, hija», respondí con calma. «El mismo que usaba el día que nació Daniel». Ella se rió. «Parece medicina». La gente cerca se giró, confundida. Yo tragué saliva. «Bueno, ya estoy grande. Los olores cambian». «Sí», interrumpió con voz más alta. «Apestas a medicina, vieja. Lárgate. Vas a arruinar las fotos». El silencio cayó sobre el salón como una bofetada. Vi a mi hijo, inmóvil, sin saber qué hacer. Nadie dijo nada. Alguien tosió, otro apartó la mirada. Y yo simplemente sonreí. Una sonrisa de esas que nacen del dolor, la que uno pone para no derrumbarse delante del mundo. Caminé hacia la puerta, sintiendo el eco de cada paso en mi pecho. El aire afuera era fresco, casi cruel. Las lágrimas me ardían en la garganta, pero no las dejé salir. No esa noche, no frente a ellos. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Me quedé en el jardín, sola, bajo las luces amarillas que caían sobre los rosales. Escuchaba las risas dentro del salón, los aplausos, los brindis. Cada sonido era como una espina que se me clavaba más profundo. Me miré las manos temblorosas, no por rabia, sino por vergüenza. Recordé cuando Daniel era un niño y me prometió que nunca me dejaría sola. Cómo estudiaba a la luz de una lámpara vieja mientras yo cosía para pagarle los libros. Cada puntada, cada moneda, cada noche sin dormir, todo había sido por él. Y ahora, el hombre en quien más confiaba, permanecía callado mientras su esposa me escupía el alma delante de todos. Respiré hondo. No podía quedarme llorando como una sombra. Tenía que levantarme. Por dignidad. Caminé hacia la parte trasera del salón. Desde una ventana abierta, podía ver a Lorena riendo, posando para las cámaras con sus amigas. Daniel, a su lado, parecía feliz otra vez. No sé si era la rabia o el cansancio, pero en ese momento algo dentro de mí cambió. El corazón dejó de doler y empezó a pensar. Recordé algo que había escuchado en la iglesia días antes. Hay silencios que gritan más que cualquier palabra. Y decidí que esa noche mi silencio sería mi voz. No gritaría, no lloraría, no suplicaría, pero ellos iban a recordar mi nombre. Entré por la puerta de servicio, donde los meseros iban y venían cargando bandejas. Nadie me notó. Pasé por el pasillo hasta llegar al salón secundario donde estaba la caja eléctrica. La había visto cuando llegué temprano a dejar mi regalo en la mesa principal. No soy ingeniera, pero una vida entera arreglando cables, planchas y radios me había enseñado algo sobre electricidad. A veces basta un solo movimiento para que la luz cambie de dueño. Apagué los interruptores uno por uno, probando sin que nadie me viera. Todo quedó preparado. Solo faltaba el momento justo. Regresé al jardín y esperé. Desde allí podía ver la pista de baile. Lorena estaba en el centro, con su vestido impecable, rodeada de cámaras, sonrisas y falsas felicitaciones. Yo la observaba con calma. Ella no sabía que la historia estaba a punto de cambiar de manos. Una hora después, cuando el maestro de ceremonias anunció el corte del pastel,
Sentí que era el momento. Apreté el relicario entre mis dedos y susurré: «Por ti, Ernesto». El viento sopló, las luces parpadearon y el salón quedó completamente oscuro. Los gritos llenaron el aire. Alguien tropezó con una mesa. Se escuchó un golpe seco y entonces, en medio del caos, se iluminó la pantalla del proyector. Nadie sabía cómo ni quién lo había encendido, pero las imágenes comenzaron a correr. Fotos, mensajes, videos. Lorena apareció en la pantalla, abrazada a un hombre que no era mi hijo. Besos, risas, caricias furtivas en un hotel. El silencio del salón fue sepulcral. Solo se oía el zumbido del proyector y el llanto ahogado de alguien. Yo me quedé afuera, mirando desde la ventana. No hice nada más. Solo observé cómo la reina del día se desplomaba frente a todos, blanca como su vestido. Las luces volvieron. Los invitados murmuraban. Daniel, pálido, miraba sin entender. Lorena estaba desmayada en el suelo. ¿Y yo? Simplemente me di la vuelta, respiré hondo y caminé hacia la calle. Por primera vez en muchos años me sentí libre. Amanecí sin haber dormido. Las manos me temblaban, no por miedo, sino por el peso de lo que había hecho. El eco de los gritos en el salón aún resonaba en mi cabeza. Cada rostro sorprendido, cada murmullo, cada segundo de esa noche estaba grabado en mi mente con fuego. Y aunque muchos dirán que hice mal, yo lo sabía. Esa noche no actué por venganza, sino por dignidad. Preparé café como todas las mañanas. El olor llenó la cocina pequeña, mezclándose con el silencio. Por primera vez en años, no había una llamada de Daniel preguntando si dormí bien, ni un mensaje de buenos días. Nada. Solo el tic-tac del reloj y el recuerdo del relicario que aún llevaba en el bolsillo. Me senté frente a la ventana. Desde allí podía ver las montañas cubiertas de neblina, las mismas que veía cuando Daniel era niño y jugaba en el patio con una pelota vieja. Sonreí al recordarlo, aunque el corazón se me encogió. Era tan diferente antes, tierno, atento, siempre con una sonrisa que iluminaba mi vida. A veces me llamaba mi enfermera favorita, porque yo siempre lo cuidaba cuando se enfermaba. Y ahora, esa misma frase que fue ternura en su infancia, se había convertido en una burla cruel en la boca de su esposa. Tomé aire. El café ya estaba frío, pero no tuve fuerzas para levantarme. En su lugar, abrí el cajón de la mesa y saqué una caja de madera. Dentro estaban todas las cartas que Daniel me escribió mientras estudiaba medicina. Las leí una por una, con la voz entrecortada. Mamá, sin ti no lo lograría. Te prometo que cuando me gradúe, te compraré la casa que mereces. Nunca dejaré que nadie te falte el respeto. Las palabras me herían más que cualquier insulto, porque eran promesas de un hijo que ya no existía. A las 9 de la mañana escuché golpes en la puerta. Mi corazón se aceleró. Fui a abrir. Era Daniel. Su traje de boda estaba arrugado, la mirada perdida. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Mamá», dijo apenas, «¿podemos hablar?» «Pasa, hijo». Entró sin mirarme. Se sentó en la silla frente a mí, con las manos temblorosas. «¿Fuiste tú?», preguntó con la voz rota. «¿A qué te refieres?» «A lo de anoche. Las fotos, el video, el apagón, todo». Lo observé en silencio. Había tanto dolor en su rostro que por un momento quise mentirle, decirle que no sabía nada. Pero no podía seguir escondiendo la verdad, así que bajé la mirada y dije: «Sí, fui yo». El silencio fue eterno. Daniel se pasó las manos por el rostro. «¿Por qué hiciste eso, mamá? ¿Por qué en mi boda? Porque ella me humilló delante de todos. Podrías haberme dicho algo, y tú podrías haberme defendido», le grité sin querer. La voz me salió tan fuerte que hasta yo me asusté. Él se quedó callado. Me miró con los ojos llenos de culpa. «Yo no sabía qué hacer». «Lo sé», respondí más tranquila. Pero tu silencio dolió más que sus gritos. Daniel agachó la cabeza. «Arruinaste mi boda». «No, hijo. Ella la arruinó cuando decidió humillar a la mujer que te dio la vida». «Eso no justifica», empezó a decir, pero lo interrumpí. «Nada justifica que te conviertas en cómplice del desprecio». Mis manos temblaban, pero mantuve la voz firme. Daniel no contestó. Solo respiró hondo y se levantó. «Necesito tiempo, mamá. Tómalo. Pero recuerda una cosa. El respeto que permites que otros le falten a tu madre, también te lo faltan a ti». Cerró la puerta sin despedirse, y ese sonido, seco,
Fue más doloroso que cualquier palabra. Las horas pasaron lentas. El reloj marcaba el mediodía cuando el teléfono sonó. Era Lucía, una amiga de la familia que había estado en la boda. «Ana, hija, ¿estás bien?», preguntó con voz preocupada. «Estoy viva, que no es poco. Dios mío, lo que hiciste, nadie lo esperaba». Esa mujer se desplomó como un saco de huesos. ¿Y Daniel? Está en shock. Algunos dicen que te odia, otros que te entiende, pero todos te admiran. No supe qué responder. Admirar no era lo que quería. Yo solo quería ser respetada. Cuando colgué, me quedé mirando el reflejo de la ventana. Por primera vez, me vi distinta. Ya no era la mujer que se callaba para no incomodar, ni la madre que pedía permiso para existir en la vida de su hijo. Era alguien que había puesto límites, aunque le doliera el alma. Esa noche soñé con Ernesto, mi esposo. Lo vi joven otra vez, en su uniforme de trabajo, con la sonrisa cálida de siempre. Se acercó a mí, me acarició el rostro y dijo: «Hiciste lo correcto, Ana». Pero la verdad todavía no ha terminado de hablar. Desperté con lágrimas en los ojos y una sensación extraña en el pecho. No era culpa, no era miedo, era una advertencia. Algo me decía que lo ocurrido en esa boda era solo el principio, que lo que se había revelado ante todos no era el final, sino la puerta hacia algo más oscuro. Y aunque mi corazón estaba cansado, sabía que debía estar preparada, porque cuando la verdad se enciende, nadie puede apagarla. Pasaron 3 días desde la boda, 3 días sin llamadas, sin mensajes, sin noticias de Daniel. Las flores que me regaló una vecina ya estaban marchitas sobre la mesa, y el silencio se había convertido en un huésped más dentro de la casa. No había tristeza, no todavía. Había algo más frío, algo parecido a una calma después de una tormenta. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lorena cayendo al suelo frente a todos, no por crueldad, sino porque en ese instante comprendí lo que significaba ver la verdad desnuda. Todos la habían admirado por su elegancia, su sonrisa perfecta, su caridad fingida, y bastaron 5 segundos de imágenes para que se derrumbara todo su teatro. Pero aunque la justicia de esa noche me dio alivio, no me dio paz. Porque mientras ella caía, Daniel se rompía también, y yo no podía vivir tranquila sabiendo que mi hijo había quedado atrapado entre 2 amores, el que debía y el que lo dominaba. Esa mañana decidí que si debía cargar con la culpa, al menos lo haría con propósito. Tenía que entender por qué Lorena lo había cambiado tanto, qué había detrás de esa sonrisa que logró convertir a mi hijo en un extraño. Comencé revisando cosas pequeñas, mensajes, fotos, recortes de periódicos que ella había dejado en casa durante las visitas. Nada fuera de lo normal, hasta que abrí una vieja caja que Daniel guardaba en mi armario, creyendo que yo no la conocía. Dentro había recibos de transferencias, nombres de clínicas privadas y una carpeta con el logo de una empresa desconocida, BioFuture S.A. Fruncí el ceño. Daniel era médico, pero nunca había mencionado trabajar con ellos. Tomé mi teléfono y busqué en Internet. La compañía se dedicaba a ensayos médicos, donaciones de órganos y programas de fertilidad. Y en la lista de directivos encontré un nombre que me heló la sangre: Ramiro Castañeda, el padre de Lorena. Me llevé la mano al pecho. De pronto, todo tenía sentido. Lorena no solo había buscado a Daniel por amor, lo había hecho por interés, por control, por dinero. Mi hijo, el muchacho que trabajaba día y noche en un hospital público, se había convertido en una pieza de un negocio sucio. Y ella lo sabía, por eso me odiaba, porque las madres vemos lo que nadie quiere que veamos. Esa tarde, mientras me preparaba un té, sonó el teléfono. Era Lucía, mi amiga. «Ana, cariño, escuché que Daniel se fue a casa de su suegro». «¿Qué?» «Sí, dicen que están arreglando las cosas». «¿Y Lorena?» «Dicen que se está recuperando, aunque no deja que nadie la visite». Cerré los ojos. El fuego en mi pecho volvió a encenderse. Lorena había caído, sí, pero seguía viva. Y si no hacía algo, iba a volver a dominar a mi hijo con sus mentiras. Colgué sin decir mucho. Esa noche no pude dormir. Cada recuerdo me perseguía como un susurro constante. Los insultos, la risa, la vergüenza, la mirada ausente de Daniel, hasta que cerca del amanecer entendí lo que debía hacer. No bastaba con exponerla, tenía que desenmascararla por completo. Fui hasta la iglesia del barrio y hablé con el padre Manuel. Era un hombre sabio, de voz tranquila y mirada que todo lo veía.
Padre, ¿usted cree que la justicia puede venir de una madre herida? Él me observó en silencio y respondió: depende de si busca justicia o venganza. ¿Y si las dos son la misma cosa? Pregunté. Entonces, hija, asegúrese de no perder su alma en el camino. Salí de allí con el alma enredada en preguntas. Pero al cruzar la plaza, vi un coche negro estacionado frente a una cafetería, y de él bajó Lorena. Iba vestida de luto, con gafas oscuras y un ramo de flores en la mano. Entró a la cafetería. Esperé unos segundos y la seguí. Se sentó en una mesa del fondo, y frente a ella un hombre de traje la esperaba. No era Daniel, era Ramiro, su padre. Me escondí detrás de una columna, fingiendo leer el menú. No escuché todo, pero las pocas frases que capté bastaron. El plan no salió como esperábamos, dijo Lorena con rabia. Tranquila, respondió él. Lo recuperaremos. Ese médico ingenuo nos debe más de lo que imagina. Sentí un escalofrío. Mi hijo no solo estaba casado con una mujer manipuladora, estaba siendo usado, y no por amor, sino por un negocio oscuro que él ni siquiera comprendía. Salí del lugar antes de que me vieran, con el corazón desbocado, pero ya no tenía miedo, solo una certeza. No iba a permitir que destruyeran a mi hijo. Esa noche escribí una carta, no para Daniel, sino para mí misma. Querida Ana, no te rindas, no llores. Ellos te subestimaron, como todos los hombres que creen que la edad es debilidad. Pero tú conoces el dolor, y el dolor enseña a pensar con el alma fría. No busques venganza, busca verdad, y cuando la encuentres, déjala arder. Guardé la carta dentro del relicario, y al cerrarlo, juré que el próximo fuego no sería de rabia, sino de justicia. Me acosté con el corazón tranquilo. Sabía que el amanecer traería la primera señal, porque cuando una madre decide pelear por su hijo, ni Dios ni el diablo pueden detenerla. La noche en que decidí verla de nuevo, llovía sin descanso. El sonido del agua golpeando los tejados me recordaba los latidos del corazón antes de una tormenta más grande. Había pasado una semana desde la boda, y el pueblo aún hablaba de la vieja que apagó las luces y encendió el infierno. Yo no respondía a nadie. Dejé que las palabras hicieran su trabajo, porque el rumor, cuando se alimenta solo, se convierte en distracción, y mientras todos hablaban, yo preparaba mi segundo movimiento. Encendí una vela y extendí sobre la mesa los documentos que había encontrado, los recibos de BioFuture S.A., las firmas de Daniel, las transferencias a nombre de Ramiro Castañeda. Cada papel era una herida, no solo por lo que mostraban, sino por lo que implicaban. Mi hijo, sin saberlo, había sido parte de un negocio que jugaba con la vida de otros. Saqué un cuaderno y empecé a escribir nombres, fechas, lugares. Me temblaban las manos, pero no por miedo, sino por la emoción amarga de la certeza. Sabía que todo lo que iba a hacer podía costarme caro, pero cuando una madre siente que su hijo está en peligro, el miedo deja de existir. El sábado, a las 6 de la tarde, me vestí con discreción, falda negra, blusa gris, el cabello recogido. Tomé un paraguas y caminé bajo la lluvia hasta la casa de Lorena. Vivía en una mansión blanca, con columnas y portones de hierro. Las luces del interior daban un brillo dorado a las ventanas, pero ese brillo no engañaba. Era el reflejo de la hipocresía. Toqué el timbre. Una sirvienta abrió. ¿La señora Lorena está?, pregunté. ¿Quién la busca? Su suegra. La muchacha dudó, pero finalmente me dejó pasar. Entré en silencio. El olor a perfume caro mezclado con flores frescas me revolvió el estómago. Lorena bajó las escaleras unos segundos después, con un vestido rojo y una sonrisa tan falsa que dolía verla. ¿Tú aquí?, preguntó, sin ocultar la sorpresa. Vine a hablar, respondí. ¿Hablar?, rió con desprecio. Después de lo que hiciste, deberías esconderte en un convento. No vine a pedir perdón, vine a darte una oportunidad. ¿Una oportunidad? ¿De qué? De contarle tú misma a mi hijo la verdad, antes de que lo haga yo. Sus ojos se endurecieron. ¿Qué tonterías estás diciendo? Saqué un sobre del bolso y lo dejé sobre la mesa. Ahí dentro están los papeles de BioFuture, las transferencias, las firmas de tu padre, los documentos que demuestran que Daniel fue usado como fachada. Lorena empalideció. No sabes de qué hablas. Sé perfectamente de qué hablo. Y si no lo reconoces ahora, mañana lo sabrá todo el hospital, los medios y tu familia. Se acercó a mí con pasos lentos, su perfume invadiendo el aire. ¿Y crees que alguien te creerá, vieja loca?
No necesito que me crean, solo necesito que te temas a ti misma. Durante unos segundos, no dijo nada. Solo la lluvia golpeando los cristales llenó el silencio. Entonces sonrió, una sonrisa helada. Eres más astuta de lo que pensé. No, Lorena, le dije despacio. Solo soy una madre cansada de agachar la cabeza. Salí de esa casa sin mirar atrás. El agua me empapaba, pero sentía el cuerpo liviano, casi libre. Sabía que la había herido donde más dolía, en el miedo a perder el control. Esa noche, mientras cenaba una sopa tibia, el teléfono sonó. Era Daniel. Mamá, Lorena está alterada. Dice que la amenazaste. ¿Amenazarla yo? Pregunté con voz serena. Solo le conté la verdad. ¿Qué verdad? Pregúntasela a ella. Colgó sin responder. Me quedé en silencio, mirando el vapor de la sopa. Sabía que esa llamada era el principio de algo más grande. Y no me equivoqué. 2 días después, una vecina me trajo el periódico. En la sección de economía, una noticia destacaba con letras gruesas. BioFuture S.A. Investigada por manipulación de ensayos clínicos. Leí el artículo entero, con el corazón latiendo fuerte. El nombre de Ramiro Castañeda estaba en todas partes. Y aunque Daniel no aparecía directamente, su firma en los documentos bastaba para involucrarlo. Lloré, por él, por su ingenuidad, por haberlo criado creyendo que el bien bastaba para sobrevivir en un mundo lleno de hienas. Pero entre el dolor, también sentí orgullo, porque el fuego que encendí aquella noche en la boda seguía ardiendo, esta vez con justicia. Esa tarde, Daniel vino a verme. No traía flores, ni excusas, ni reproches, solo una mirada cansada, derrotada. Mamá, susurró, necesito saber la verdad. ¿Cuál de todas, hijo? ¿Tú filtraste los documentos? No. Entonces, ¿quién? La verdad, hijo, no siempre necesita una mano. A veces se cae sola, por su propio peso. Él me miró en silencio. Sus ojos, cansados pero limpios, empezaron a llenarse de comprensión. Papá siempre decía que el fuego revela lo que el agua no puede borrar, murmuró. Y tenía razón, respondí, sonriendo. Nos quedamos callados un momento. La lluvia afuera se había detenido. Pero dentro de mí, algo aún ardía. No era ira, ni deseo de venganza. Era esperanza. Sabía que el destino todavía tenía una última jugada, y que Lorena no se rendiría fácilmente. Pero esta vez yo no era la mujer que salía llorando por la puerta de una boda. Era Ana Ruiz, la madre que aprendió que, cuando apagan tus luces, es porque temen lo que podrías mostrar cuando se enciendan de nuevo. La noticia de la investigación corrió como un incendio entre la gente del hospital. BioFuture S.A. estaba en el ojo del huracán, y con ella todos los que habían trabajado en sus proyectos. Mi hijo, Daniel, fue citado a declarar. Su nombre no aparecía como acusado, pero sí como testigo de operaciones irregulares firmadas por su esposa y su suegro. La vergüenza lo estaba consumiendo. Esa mañana vino a verme. No dijo nada al entrar. Sus ojos estaban hinchados de no dormir. Se dejó caer en la silla, derrotado. Mamá, todo se vino abajo. Lo sé, respondí. Ella hizo una pausa. Dice que todo fue idea de su padre, que no sabía nada. ¿Y tú le crees? No lo sé. Ya no sé qué creer. Le serví café, pero no lo tocó. Lo miré en silencio, con el corazón desgarrado. Por fin estaba despertando, pero el precio era demasiado alto. Hijo, le dije con voz baja, no importa lo que diga, importa lo que hizo. Y tú lo viste. Sí, murmuró. Vi muchas cosas. Sus manos temblaban. La encontré llorando, pidiéndome perdón, pero cuando se fue al baño, revisé su bolso. ¿Y? Tenía el pasaporte, dólares y una reserva de vuelo para mañana. No pude contener una risa amarga. Hasta para huir necesita un escenario. Daniel bajó la cabeza. No quiero verla nunca más, pero tampoco quiero odiarla. No hace falta que la odies, hijo. El odio te encadena a quien te destruye. Solo asegúrate de no volver a su jaula. Nos quedamos callados. Él asintió despacio. Luego se levantó, me besó la frente y se fue. Lo vi alejarse por la ventana, más erguido, más sereno. Tal vez, por fin, el hombre que crié estaba regresando. Pasaron 3 días. El escándalo crecía. Los noticieros mostraban imágenes de ejecutivos esposados y documentos incautados. El nombre de Ramiro Castañeda apareció en todos los canales, y entre los titulares uno me hizo sonreír sin querer.
Filtraciones revelan red de manipulación médica y lavado de dinero. Esposa de un médico entre las involucradas. No decían su nombre completo, pero el país entero sabía quién era. Lorena, la perfecta, la elegante, la reina de la boda. Ahora era portada de vergüenza, pero lo más cruel no vino de la prensa, sino de su propio círculo. Las amigas que le aplaudían en la boda fueron las primeras en darle la espalda. Los vecinos empezaron a murmurar cuando pasaba, y la familia de Daniel, la mía, me llamaba solo para decir: «Ana, no digas nada», pero tenías razón, no lo dije, pero dentro de mí lo sabía. La justicia a veces tarda, pero llega con los pasos firmes del tiempo. Una tarde recibí una llamada. Era Lucía, mi amiga. «Ana, ¿estás en casa?» «Sí, hija, dime. Tienes que ver esto. En el canal local están transmitiendo una entrevista de Lorena». «¿Una entrevista?» «Sí, dice que todo fue una trampa». Encendí el televisor. Ahí estaba, vestida de negro, sin maquillaje, con los ojos rojos. El periodista la presentaba como la mujer más buscada del país. Ella respiró hondo y dijo: «Yo no sabía nada. Mi suegra me odia, siempre lo hizo. Ella destruyó mi matrimonio». Me quedé quieta. No era rabia lo que sentí, sino un profundo desprecio. Seguía mintiendo, incluso frente a las cámaras, y lo peor es que lo hacía con la misma elegancia con la que me gritó aquella noche. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sí, continuemos. 2 días después, Daniel vino otra vez. Traía un sobre en la mano. «La policía me pidió que te lo entregara». «¿A mí?» «Sí. Al parecer, alguien mandó esto a tu nombre». Lo abrí con cuidado. Dentro había una nota escrita a mano y una llave dorada. La nota decía: «A veces el fuego que encendemos vuelve para purificar. Esta llave abre el casillero 17 del Hospital Central». Sin firma. Daniel y yo nos miramos sin entender. «¿Crees que es una trampa?», preguntó. «Tal vez, pero la única forma de saberlo es ir». Al día siguiente, tomé un taxi hasta el hospital. Daniel insistió en acompañarme, pero le pedí que esperara afuera. Entré sola. El pasillo olía a desinfectante y recuerdos. Abrí el casillero. Dentro había una carpeta gruesa, y en ella fotos, correos impresos y extractos bancarios que mostraban claramente cómo Lorena había firmado convenios falsos en nombre de Daniel para cubrir los fraudes de BioFuture. Todo, absolutamente todo. Tomé los documentos, los guardé en mi bolso y regresé al auto. Daniel me miró, ansioso. «¿Qué había dentro?» «La prueba que necesitabas, hijo. ¿Qué vas a hacer con eso?» «Nada». «¿Nada? No hace falta. La verdad ya empezó a correr, y la verdad no necesita empujones, solo dirección». Esa misma noche, la policía arrestó a Lorena Castañeda al intentar cruzar la frontera. Las cámaras captaron el momento. Su rostro desencajado, sus gritos, su desesperación. Y cuando el noticiero mostró las imágenes, yo estaba sentada frente al televisor, en silencio, con una taza de té en las manos. No reí, no lloré, solo dije en voz baja: «El fuego cumplió su promesa». Daniel vino a verme más tarde. No habló, solo se arrodilló frente a mí y me abrazó fuerte, con una mezcla de vergüenza y alivio. «Perdóname, mamá», susurró. «No tienes que pedirme perdón, hijo». «Sí», dijo entre lágrimas, «te fallé, y tú me salvaste sin decir una palabra». Lo abracé. Sentí su corazón latiendo rápido, igual que cuando era niño y se refugiaba en mis brazos durante las tormentas. Le acaricié el cabello y respondí: «Ya pasó, Daniel, pero recuerda, hay heridas que no curan los médicos, solo el tiempo». Él asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo la casa se sintió viva, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no quedaba nada que esconder. El teléfono sonó a media mañana. Era una voz desconocida, formal, cortante. «¿La señora Ana Ruiz?» «Sí, soy yo». «Le habla el Departamento de Justicia. La interna Lorena Castañeda ha solicitado verla». Me quedé en silencio unos segundos. «¿Verme? ¿A mí?» «Así es. Dice que solo hablará con usted». Colgué sin responder de inmediato. Fui hasta la ventana y miré el cielo nublado. Las nubes se amontonaban sobre la ciudad como un presagio. Por un momento pensé en rechazar la cita, pero algo dentro de mí, quizás curiosidad, quizás cierre,
Me dijo que debía ir, no por ella, por mí. La cárcel quedaba en las afueras, un edificio gris rodeado de muros altos y rejas oxidadas. El aire olía a humedad y desinfectante. Un guardia me acompañó por el pasillo hasta una pequeña sala con una mesa de metal en el centro. La luz parpadeaba. En una de las sillas, con las manos esposadas y el rostro pálido, estaba Lorena. A pesar del uniforme naranja y el cansancio en su mirada, aún conservaba algo de su altivez. Pero ya no era la reina de la boda. Era solo una mujer rota, intentando sostener su orgullo entre las ruinas. «Así que viniste», dijo, sin levantar del todo la vista. «No por ti», respondí, «por cerrar un capítulo». El silencio se estiró entre nosotras. Solo se oía el goteo de una cañería y el sonido lejano de unas llaves tintineando. Finalmente habló. «No creas que ganaste». «No vine a ganar», contesté con calma. «Vine a mirarte a los ojos». Alzó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados, pero aún desafiantes. «¿Sabes lo que es perderlo todo?» «Sí», respondí sin dudar. «Lo sé mejor que tú». Ella apretó los labios. «Tú me odias, ¿verdad?» «No, Lorena. El odio es un lujo que ya no necesito». «Entonces, ¿por qué hiciste todo esto?» «Porque alguien tenía que hacerlo». «¿Para destruirme?» «No, para liberarme». Me miró confundida. «¿Liberarte de qué?» «De tu veneno». «¿Mi veneno?» «Sí, ese que se esconde detrás de tu sonrisa, el que usas para dominar a quienes te aman». Ella bajó la mirada, y por primera vez desde que la conocí, vi algo parecido a culpa en su rostro. «No era mi intención herirlo», susurró. «¿A quién? ¿A mi hijo o a mí?» No respondió. Me incliné sobre la mesa. «Te voy a decir algo, Lorena. Yo te vi el día de la boda antes de que todo ocurriera. Vi cómo me mirabas, con asco. Me dijiste que apestaba a medicina». Ella se mordió los labios. «Recuerdo». «Y tenías razón», continué. «Apestaba a medicina, a jabón barato, a años de cuidar enfermos, de limpiar casas, de alimentar un hijo sola. Pero también olía a algo que tú jamás tendrás: honestidad». Lorena respiró hondo, con los ojos húmedos. «No sabes lo que era vivir con un padre como el mío», dijo de pronto. «Crecí escuchando que el dinero era lo único que daba valor, que los débiles se arrastraban, y decidiste parecer fuerte aplastando a los demás. Yo solo quería respeto. Entonces no aprendiste nada. El respeto no se exige con gritos, ni se compra con vestidos caros. El respeto se gana con lo que uno es cuando nadie mira». Sus lágrimas empezaron a caer, silenciosas. Por un momento no vi a mi enemiga. Vi a una mujer que, igual que yo, había sido moldeada por el dolor, solo que eligió el lado equivocado. Después de unos segundos, ella murmuró. «Daniel vino a verme». Mi pecho se tensó. «¿Qué te dijo?» «Que ya no me odia, pero que tampoco puede perdonarme». «Hizo bien». «Dijo que tú le enseñaste lo que era la verdadera fuerza». Sonreí. «Apenas». «Entonces aprendió algo de todo esto». Lorena me miró, con lágrimas cayendo sobre sus manos esposadas. «Ana, ¿qué sientes ahora que me ves así?» «Nada», respondí sinceramente. «Y eso es lo que más me asusta». «¿Por qué?» «Porque cuando uno deja de odiar, es porque ha soltado por completo el pasado. Y el pasado eras tú». Ella bajó la cabeza. «No sé si podré soportar esto». «Sí podrás», le dije. «Y cuando salgas, tal vez ya no seas la mujer que destruyó una boda, sino la que aprendió lo que significan las cenizas». El guardia abrió la puerta. La conversación había terminado. Me levanté, tomé mi bolso y me dirigí a la salida. Antes de cruzar la puerta, escuché su voz. «Ana». Me giré. «¿Qué?» «Perdóname». La miré en silencio unos segundos. «Yo ya lo hice», le dije, y me fui. El aire afuera era frío, pero respiré profundo, como quien vuelve a la vida después de mucho tiempo bajo el agua. La lluvia comenzaba a caer, fina, silenciosa, limpiando los techos, los muros, los recuerdos. Caminé despacio hacia el taxi, con el alma liviana. Había cerrado el ciclo. Ya no era la madre humillada, ni la mujer que buscaba justicia, ni la viuda con heridas abiertas. Era una mujer completa, y esa paz, esa calma, era mi verdadera victoria, porque entendí que la venganza termina cuando el enemigo deja de doler, y uno vuelve a ser dueño de su propia vida. Pensé que todo había terminado. Creí que, después de ver a Lorena en prisión, el pasado finalmente me dejaría tranquila. Pero el destino, ese viejo bromista de los días grises, siempre guarda una última carta bajo la manga.
Y la mía llegó una tarde de domingo, dentro de un sobre sin remitente, con mi nombre escrito a mano. El sobre era beige, sin adornos, con un sello roto. No reconocí la letra. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta y una fotografía vieja, amarillenta, donde aparecía mi esposo, Ernesto, abrazado a una mujer rubia con un vestido blanco. Ella sonreía a la cámara, y en su brazo se notaba un detalle que me paralizó, el mismo lunar en la muñeca que tenía Lorena. Mi respiración se volvió pesada. Tomé la carta y comencé a leer con las manos temblorosas. Si esta carta llega a ti, Ana, es porque la verdad por fin encontró su camino. Me llamo Beatriz Castañeda. Fui secretaria de tu esposo, Ernesto, en el hospital hace más de 30 años. De esa relación nació una niña, Lorena. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Me quedé de pie, inmóvil, con el corazón en un puño. Las palabras parecían arder sobre el papel. Ernesto me prometió que algún día te lo contaría, pero el miedo lo venció. Crié a Lorena sola, hasta que su abuelo, Ramiro, decidió criarla como si fuera suya. Ella nunca supo quién era realmente su padre. Pero el día que conoció a Daniel y supo que tú eras su madre, su rabia explotó. Por eso te odió. No por lo que eres, sino porque representas lo que le arrebataron. Una familia. Me llevé la mano al pecho. El corazón me dolía, pero no de tristeza. Era una mezcla brutal de sorpresa, desilusión y piedad. De pronto, el insulto en la boda, su desprecio, su forma de mirarme, todo encajó. Lorena no me odiaba porque yo era vieja, me odiaba porque yo era la otra mitad de su historia. Me senté en la cama y abracé la foto. La miré una y otra vez. Sí, ahora lo veía con claridad. Los ojos de Lorena eran los de Ernesto. Esa misma mirada entre altiva y frágil que siempre me enamoró y luego me dolió. Una lágrima cayó sobre la imagen. No por él ni por ella, sino por todo lo que se había perdido por culpa del silencio. Ernesto me había dejado una herencia que ni la muerte borró, una verdad que solo la vida se atrevió a revelar. No supe cuánto tiempo pasó hasta que escuché el timbre. Era Daniel. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, preocupado al verme pálida. «Pasa, hijo. Tenemos que hablar». Le conté todo, cada palabra, cada línea de aquella carta, cada detalle de la foto. Daniel me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callado, mirando el suelo. «Entonces», dijo finalmente, «Lorena era tu hermana por parte de padre». El silencio que siguió fue insoportable. Sentí que el aire se volvía plomo. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, respirando con dificultad. «Dios mío», susurró, «todo este tiempo, tú no sabías nada», le dije. «Nadie lo sabía. Pero si esto es cierto, mamá, eso significa que todo fue una tragedia desde el principio». «Sí, hijo, una tragedia construida sobre mentiras». Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Yo me quedé junto al fuego, mirando las llamas danzar dentro del viejo brasero que aún conservaba del taller de Ernesto. Pensé en él, en su cobardía, en su silencio, y aunque quise odiarlo, no pude, porque al final, el amor y la culpa a veces caminan del mismo lado. Al amanecer, decidí hacer algo que nunca imaginé, visitar a Lorena de nuevo. Tenía que saber si ella lo sabía, si toda esa cadena de dolor había sido consciente o accidental. La cárcel olía a humedad y arrepentimiento. Me recibió la misma guardia que la vez anterior. «La interna Castañeda pidió no recibir visitas», me dijo, «pero puedo hacer una excepción. No hace falta. Dígale que vengo en paz». Cuando Lorena me vio entrar, su expresión cambió, no de odio, sino de confusión. «¿Por qué volviste?», preguntó recelosa. «Porque tengo algo que mostrarte». Saqué la fotografía y la coloqué frente a ella. Su rostro se tensó. ¿Dónde conseguiste eso?» «Una carta me la envió alguien que dice ser tu madre». «¿Mi madre?», repitió temblando. «Mi madre murió hace años». «No, tu madre era Beatriz Castañeda, y ese hombre que ves ahí era mi esposo, Ernesto Ruiz». Su rostro perdió todo color. Las lágrimas comenzaron a caer sin sonido. «No», murmuró, «no puede ser». «Lo es, Lorena. Ernesto fue tu padre». Ella se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. «Por eso me odiabas», continué con voz baja. «No porque yo fuera vieja o pobre. Me odiabas porque en mí veías todo lo que él no te dio». Se desplomó sobre la mesa, llorando como una niña. Y por primera vez la vi humana, frágil, rota, sola. Me quedé allí,
en silencio, sin tocarla. A veces el perdón no se dice, se ofrece en la presencia. Cuando salí, el sol ya estaba bajando. El cielo tenía un tono rojizo, como si el mundo entero ardiera en un crepúsculo de verdad. El viento me acarició el rostro, y por primera vez en mucho tiempo no sentí rencor. Todo cobraba sentido. La boda, el insulto, el desprecio. Todo había sido una consecuencia del secreto que Ernesto llevó a la tumba. Y ahora, el fuego que yo encendí no había destruido, había revelado. Mientras caminaba hacia la salida, recordé las palabras que mi esposo me dijo una vez, mucho antes de morir. No hay oscuridad que dure si hay una madre dispuesta a encender una vela. Sonreí entre lágrimas. Sí, la vela ya estaba encendida. Y su luz, aunque pequeña, era suficiente para iluminar incluso los rincones donde el amor y el dolor se confunden. Esa noche no encendí ninguna luz. Dejé que la oscuridad me acompañara, mientras el viento golpeaba las cortinas y la casa crujía con su propio cansancio. Sobre la mesa, la foto de Ernesto con Beatriz parecía observarme con la misma mirada de siempre, esa mezcla de ternura y culpa que ahora comprendía demasiado bien. Me serví una copa de vino, la primera en muchos años, y la sostuve frente al retrato. Así que era verdad, susurré. 30 años, Ernesto. 30 años callando algo que tarde o temprano iba a salir a la luz. Me senté, dejando que los recuerdos me envolvieran. Su risa, su forma de encender el radio mientras cocinábamos, los silencios que entonces me parecían distracción, pero que ahora entendía, eran el peso de su mentira mordiéndole el alma. No lloré, ya no quedaban lágrimas. Solo una paz amarga, la que llega cuando uno deja de esperar explicaciones. A la mañana siguiente, busqué entre las cajas viejas del armario. Ahí estaba, el diario de Ernesto. Lo había guardado después de su muerte, sin atreverme a leerlo. Las páginas estaban amarillentas, con esa tinta azul que se desvanece con los años. Comencé a leer. Las primeras hojas hablaban de su trabajo en el hospital, de Daniel, de nuestra vida sencilla. Pero unas páginas más adelante, la letra cambiaba. Era más apresurada, más nerviosa. Hoy volví a ver a Beatriz. Dice que no puede seguir sola. Me habló de una niña, Lorena. No sé qué hacer. Ana no merece esto. Pero si se entera, la perderé para siempre. Cerré los ojos. El corazón me latía con fuerza. Seguí leyendo. Prometí que ayudaría. Le envié dinero. No puedo negar que me duele verla, que a veces pienso en lo que podría haber sido. Pero mi lugar está con Ana. Con ella aprendí lo que es el amor real. Las últimas líneas estaban escritas con mano temblorosa. Si algún día esta verdad sale a la luz, solo espero que Ana me recuerde por lo que hice bien, no por lo que escondí. Lorena no tiene la culpa de mis errores. Cuida de ella si el destino la cruza en tu camino. Perdóname, mi vida. Cerré el diario y lo abracé contra el pecho. Por primera vez en muchos años, sentí que Ernesto estaba conmigo. No como un fantasma de culpa, sino como un hombre que al fin había confesado, aunque fuera desde la distancia de la muerte. Salí al jardín y me senté bajo el limonero. El sol estaba tibio, y las hojas se movían despacio, como si el tiempo respirara conmigo. Pensé en Lorena, en la niña que nunca supo quién era, que creció bajo la sombra de una mentira y se convirtió en mi enemiga sin entender por qué. De pronto, entendí el verdadero sentido de todo. No había habido venganza, sino destino. La vida, en su crueldad perfecta, me había puesto frente a ella no para destruirla, sino para cerrar el círculo que Ernesto dejó abierto. Respiré hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé el diario, la carta de Beatriz y la fotografía, y los guardé en un sobre grande. Escribí encima, para Lorena, cuando sea libre. No sabía si saldría de prisión en meses o en años, pero cuando lo hiciera, merecía saber la verdad completa. No para justificar sus actos, sino para liberarse del odio que la consumía. Más tarde, Daniel llegó con gesto preocupado. «Mamá, te busqué esta mañana y no estabas». «Estuve en el cementerio», respondí. «¿A ver a papá?» asentí. «¿Y?» Le conté todo. Daniel se sentó frente a mí. «¿Y qué sentiste?» «Alivio», dije con una sonrisa suave. «Por fin sé quién era el hombre con el que viví toda mi vida. ¿Y sabes algo, hijo? Aún lo amo». Después de todo eso, ¿lo perdonas? Sí, porque entender no siempre es aprobar, pero sí es sanar. Él asintió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Eres más fuerte de lo que creí, mamá. No, hijo,
Solo aprendí que la fuerza no está en no caer, sino en saber levantarse sin odio. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela frente a la foto de Ernesto y murmuré: «Descansa en paz, mi amor. Ya hice lo que pedías». La luz tembló un instante y me pareció sentir su voz, lejana, cálida, como un susurro que el viento traía del pasado. «Gracias, Ana». Apagué la vela con cuidado. La casa quedó en penumbra, pero dentro de mí todo estaba claro, porque entendí que los secretos no destruyen cuando se revelan, sino cuando se esconden demasiado tiempo. Al día siguiente, llevé el sobre destinado a Lorena a manos de su abogado. «¿Está segura de que quiere entregarlo?», preguntó. «Sí. Ninguna mujer debería morir sin saber de dónde viene». Salí de allí sintiéndome más ligera. El pasado ya no me pertenecía, y por primera vez en muchos años tuve ganas de volver a vivir. Fui al mercado, compré flores y frutas, saludé a los vecinos y al regresar me quedé un rato observando la nevera vieja, la misma que le regalé a Daniel antes de todo. Sonreí, la abrí y dentro guardé un sobre nuevo. En él, una nota para mi hijo. «Cuando yo no esté, recuerda esto. El amor verdadero no se mide por lo que perdona, sino por lo que transforma. Tu madre, Ana». Esa noche dormí tranquila, por fin, sin ruido, sin sombras, sin culpa, solo con la certeza de haber hecho lo correcto. Y mientras el sueño me envolvía, pensé que quizá Ernesto tenía razón desde el principio. El fuego, aunque destruye, también purifica. Y a mí me había devuelto la paz que la mentira me robó. Es curioso cómo, cuando una mujer llega a cierta edad, empieza a medir la vida no por los años vividos, sino por las verdades que ha tenido el valor de mirar de frente. Yo ya no cuento los días, ni los calendarios colgados en la pared. Cuento los silencios que aprendí a entender, las lágrimas que logré transformar en fuerza y los recuerdos que, en lugar de doler, ahora me hacen sonreír. Desde aquella última visita a la cárcel y la confesión del diario de Ernesto, algo en mí cambió. El dolor se fue apagando, como una brasa que ya dio todo su calor. En su lugar apareció algo nuevo, una serenidad profunda, distinta, que no había sentido nunca. Quizá era eso lo que llaman paz. Cada mañana me levanto temprano, preparo mi café y me siento junto a la ventana a ver el amanecer. Ya no espero llamadas ni visitas, solo dejo que el sol toque mis manos arrugadas y me recuerde que sigo aquí, viva, completa, sin deberle explicaciones a nadie. Pero aún me quedaba una cosa por hacer: escribir. No para mí, sino para Daniel, para que, cuando yo ya no esté, él entienda que la historia de su madre no fue una cadena de desgracias, sino un camino hacia la verdad. Tomé mi cuaderno de tapas marrones, el que me acompañó durante todos estos años, y empecé a escribir. Las palabras fluían sin esfuerzo, como si llevaran esperando décadas para salir. «Querido hijo, si estás leyendo esto, es porque el tiempo me ha vencido, pero no la memoria. Quiero que sepas que mi vida no fue triste, aunque lo parezca. Fue una vida llena de amor, de batallas y de silencios necesarios. No me arrepiento de nada, ni siquiera de aquella noche en la boda, cuando decidí no quedarme callada. A veces el alma se defiende a su manera, y la mía eligió hablar con actos, no con gritos. Me detuve un instante, respirando hondo. El olor del papel y la tinta me recordó mis días de costurera, cuando cada puntada era un intento de sostener una vida digna. Sonreí. Volví a escribir. «Daniel, si aprendí algo en esta vida, es que los secretos no desaparecen solo porque los escondamos. Se transforman. A veces se convierten en miedo, otras en rabia, y algunas, como en mi caso, en destino. No dejes que el silencio de otros determine tus pasos. Habla, aunque tiemble tu voz, y nunca olvides que una madre puede equivocarse, pero su amor siempre será la brújula que te devuelve a casa». Esa noche soñé con Ernesto. Lo vi joven, sentado en el porche, con Daniel pequeño sobre sus rodillas. Reían, y por un momento todo parecía como antes, como si nada se hubiera roto. Me acerqué a ellos en el sueño, y él levantó la vista. «Ya está todo en su lugar, Ana», me dijo con esa voz serena que tanto amaba. «Sí», le respondí, «pero qué caro nos costó aprenderlo». Él sonrió, y antes de que el sueño se desvaneciera, agregó: «El amor nunca se pierde, solo cambia de forma». Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran suaves, limpias, no dolían. Esa mañana, Daniel vino a visitarme. Lo vi llegar con una expresión distinta,
más madura, más tranquila. Traía flores frescas y una sonrisa que hacía tiempo no veía. «Mamá», me dijo al entrar, «¿cómo te sientes?» «Vieja, pero viva», le respondí con humor. Se sentó a mi lado, miró el cuaderno abierto y me preguntó, «¿Estás escribiendo otra historia?» «La última», le dije, «pero esta es solo para ti». Le conté que había dejado un sobre para Lorena, con el diario de su padre y la carta de Beatriz. Daniel asintió en silencio. «Hiciste bien», dijo finalmente. «Ella merece saberlo». «Sí, y tú también mereces seguir sin culpas». Se quedó pensativo, mirando las manos. «¿Sabes, mamá?», dijo al fin. «Estuve pensando mucho en todo lo que pasó, y creo que por fin entiendo lo que querías enseñarme». «¿Y qué es eso, hijo?» «Que el respeto no se exige con miedo, se gana con verdad». No pude evitar sonreír. Le acaricié el rostro, como cuando era niño. «Así es, mi amor. Si aprendiste eso, ya puedo descansar tranquila». Después de que se fue, me quedé un rato observando el reloj de pared. Sus tic-tac marcaban un ritmo constante, como si el tiempo mismo respirara conmigo. Pensé en todas las versiones de mí que habían vivido bajo este mismo techo. La joven ilusionada, la madre agotada, la viuda herida, la anciana serena. Todas habitaban en mí al mismo tiempo. Y por primera vez no quería olvidar a ninguna. Fui al armario y saqué una caja pequeña de madera donde guardaba objetos que contaban mi vida. Una cinta azul del vestido de novia, la primera ecografía de Daniel, una llave vieja y el relicario que había usado en la boda. Aquel que apreté en el puño cuando decidí cortar las luces. Lo abrí. Dentro, la foto de Daniel niño seguía intacta. La acaricié con ternura. «Valió la pena», murmuré. «Todo esto valió la pena». Esa noche, escribí el último fragmento de la carta. «Daniel, si alguna vez la vida te pone frente a la injusticia, recuerda que no se necesita gritar para hacerse escuchar. A veces basta con una sola acción, con un gesto, con mirar a los ojos a quien intenta borrarte. No temas ser sensible, no temas llorar. Los hombres también heredan la fuerza de sus madres. Cuando mires atrás, no me recuerdes como la mujer que se vengó, sino como la que decidió no morir callada. Y si alguna vez dudas, solo repite estas palabras. Soy hijo de una mujer que eligió la dignidad sobre el silencio. Con amor eterno, tu madre, Ana Ruiz». Guardé el cuaderno en la caja junto con el relicario y el diario de Ernesto. Encima coloqué una rosa blanca recién cortada del jardín, no por tristeza, sino como símbolo de cierre, de renacimiento, de que, incluso entre las cenizas, pueden florecer cosas hermosas. Luego me serví una taza de té, abrí la ventana y dejé que el aire de la noche entrara. La luna estaba alta, y por un instante creí ver una silueta recortada en la luz. Parecía Ernesto, con la mano extendida, sonriendo. No dije nada, solo cerré los ojos y sentí una paz tan profunda que el mundo entero pareció detenerse. Al día siguiente, muy temprano, Daniel regresó. Llamó a la puerta varias veces, pero no respondí. Entró, preocupado, y me encontró dormida en la silla junto a la ventana, con la caja entre las manos y una sonrisa en el rostro. No lloró enseguida, solo se arrodilló y me abrazó, susurrando, «Gracias, mamá, por dejarme la verdad y no el rencor». Tomó el cuaderno, lo abrió por la última página y leyó las palabras finales, escritas con letra firme y serena. «Cuando mi voz se apague, que hable mi historia, porque al final, los que fuimos silenciados no morimos, solo nos convertimos en memoria». Desde entonces, Daniel visita cada semana el jardín y coloca una flor blanca sobre mi tumba. Dice que cuando sopla el viento, el aroma del limonero llena el aire y siente que yo sigo allí, escuchando la radio vieja que tanto me gustaba. Y a veces, cuando el silencio es profundo, jura oír una voz que le susurra, «El amor verdadero no termina, solo cambia de forma». El día del entierro fue claro, extraño para ser otoño. El sol brillaba con una dulzura que no encajaba con el luto, como si el cielo quisiera suavizar el adiós. Daniel sostenía una flor blanca entre las manos. A su alrededor, los pocos vecinos que aún quedaban en el pueblo guardaban silencio. No había llantos desbordados ni discursos largos, solo un respeto sereno, como el que se tiene ante las personas que partieron dejando más verdad que vacío. Cuando bajaron el ataúd, Daniel sintió un nudo en la garganta. No podía hablar, solo pensaba en lo mucho que su madre había cargado en silencio, humillaciones,
secretos, pérdidas, y aún así, nunca dejó de amar. Apretó el relicario entre los dedos, ese pequeño objeto que ella había guardado toda su vida, y murmuró: «Gracias, mamá». El viento sopló en ese momento, moviendo las hojas del limonero que crecía cerca, y aunque sabía que era solo el aire, Daniel juraría haber oído su voz susurrarle al oído: «No llores, ya estoy en paz». Esa noche, después del funeral, regresó a la casa. Todo seguía igual: la taza de té sobre la mesa, el cuaderno cerrado, el aroma a lavanda que ella solía dejar en el aire. El silencio era denso, pero no vacío. Parecía lleno de su presencia, de su risa suave, de su manera de mover las cosas sin hacer ruido. Daniel se sentó frente a la caja de madera. La abrió despacio, temiendo quebrarse. Dentro estaba el cuaderno con la carta final y encima una nota escrita en una hoja suelta. «Léelo en voz alta, hijo, que mi historia no se apague conmigo». Daniel tragó saliva y empezó a leer. «Mi nombre fue Ana Ruiz, y mi vida fue un camino de fuego y ternura. Amé, fui traicionada, perdoné y volví a empezar. Me humillaron, sí, pero también aprendí que ninguna humillación tiene poder sobre quien conserva la dignidad. No busqué venganza, hijo. Lo que busqué fue justicia del alma. Y la encontré el día que decidí que el silencio ya no sería mi idioma». La voz de Daniel temblaba. Cada palabra pesaba como una piedra en el pecho. El reloj del salón marcaba las 11, y el sonido de las agujas parecía acompasar la lectura, como si el tiempo mismo quisiera escucharla. «Si algún día alguien te pregunta por mí, no digas que fui una mujer triste. Di que fui valiente. Di que fui la mujer que un día se levantó de entre las cenizas para recuperar su nombre». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero no eran de dolor, eran de orgullo. Al terminar la carta, Daniel cerró el cuaderno y miró alrededor. Por primera vez, la casa no le pareció vacía. Era un templo, un testimonio vivo. Cada objeto tenía una historia, una huella, una enseñanza. Encendió una vela sobre la mesa, como ella solía hacer, y dijo en voz baja: «Lo hiciste, mamá. Ganaste tu paz». El fuego de la vela titiló, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Y en ese parpadeo de luz, Daniel creyó verla, sentada junto a la ventana, con su vestido azul cielo, tejiendo en silencio, sonriendo. No dijo nada, solo se quedó allí, respirando el mismo aire que ella dejó, sabiendo que, aunque ya no estuviera físicamente, su historia seguía viva. Los días pasaron. Daniel volvió a trabajar en el hospital, pero algo en su forma de ver la vida había cambiado. Ya no corría con la misma prisa de antes. Miraba a sus pacientes con empatía, con una calma que solo da a quien conoce el dolor y ha aprendido a comprenderlo. En su escritorio, junto al estetoscopio, colocó una foto de Ana. Cada vez que la miraba, recordaba su voz diciendo: «No hay herida más profunda que el silencio. Habla siempre, hijo, aunque te tiemble el alma». Y así lo hizo. Denunció los abusos que todavía quedaban ocultos dentro del hospital. Apoyó a mujeres que, como su madre, eran ignoradas, minimizadas o tratadas como invisibles. La historia de Ana se convirtió en su motor. Un año después, el pueblo organizó una ceremonia en su honor. El alcalde la llamó «la mujer que encendió la verdad». Daniel fue invitado a hablar. Subió al pequeño escenario con la voz entrecortada y, sosteniendo el cuaderno marrón de su madre, leyó las líneas finales que ella escribió antes de morir. «Cuando el mundo te dé la espalda, hijo, recuerda que incluso una sola chispa puede iluminar la oscuridad. No temas ser esa chispa, porque la vida no se mide por lo que nos quitan, sino por lo que somos capaces de devolver con amor». El público se puso de pie. Muchos lloraban. Otros sonreían, tocados por una historia que, aunque ajena, les parecía suya. Y en medio de los aplausos, Daniel sintió algo que no venía del viento ni del ruido. Una caricia invisible sobre el hombro. Era ella. Lo sabía. Esa noche, al regresar a casa, encendió la radio vieja que había pertenecido a su padre. El sonido chispeó unos segundos, hasta que una melodía antigua llenó la habitación. Era la misma que Ana solía escuchar cuando cosía. Daniel se recostó en el sillón, cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. Y entre los acordes, como un suspiro que cruzaba el tiempo, escuchó una voz suave, femenina, cálida, que decía: «¿Ves, hijo? El fuego no destruye, solo transforma». Daniel sonrió.
Lo sé, mamá, murmuró. Lo sé. Miró por la ventana. El limonero se balanceaba bajo la luz de la luna, y por un instante juró ver una silueta femenina caminando entre las hojas, descalza, en paz. Era ella, despidiéndose. El reloj marcó la medianoche. Daniel cerró el cuaderno, lo colocó sobre la mesa, junto a la vela encendida, y susurró al aire. Y esa fue tu historia, mamá, pero también la mía. El fuego de la vela parpadeó una última vez y luego se estabilizó, firme, sereno, como si quisiera decirle que sí, que todo estaba bien. Y esa fue mi historia, una historia de dolor, amor y redención, de una madre que se negó a desaparecer en silencio, de una mujer que eligió la verdad, aunque doliera, porque entendió que la dignidad vale más que la aceptación. Si esta historia tocó tu corazón, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y dime si alguna vez sentiste algo parecido. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias como la de Ana Ruiz. Historias reales, intensas, que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. Gracias por escuchar, y esa fue mi historia.